Quiero hacer un pequeño disclaimer antes de comenzar con este video. Como pueden ver, traigo una playera de Friends y no soy súper mega fan del programa de televisión, solamente me gustó y me la compré. Y sí he visto varios capítulos y me agrada, pero no soy como de que, wow, Friends is everything. Hoy les traigo un video de mis libros favoritos de no ficción, recomendaciones para ustedes si están buscando leer un buen libro y quieren un break de la ficción. A mí me gusta aventarme un librito de no ficción de vez en cuando. Vamos. El primero de estos libros lleva por nombre Querida Isla Well, Cómo educar en el feminismo, y es por mi escritora favorita, Chimamanda Ngozi Adichie. De hecho, creo que por aquí en mi librero lo tengo, aunque no sé dónde. Solo para que vean lo pequeñito que es, y si les interesa el tema del feminismo, creo que este es un gran lugar donde pueden empezar a aprender sobre qué es el feminismo. Es un libro donde Chimamanda le aconseja a una amiga cómo puede educar a su hija feminista desde pequeñita para que ella crezca ya con esas enseñanzas y no vea el mundo de otra forma, simplemente cómo el feminismo educa que deba ser la igualdad de los sexos. Aunque les voy a ser sincera con la siguiente recomendación, a mí me encanta leer libros que son una colección de ensayos de una persona hablando de su vida. Eso es este siguiente libro. Soy fan de ella porque me encanta el programa Gilmore Girls y creo que con esto ya van a saber de quién estoy hablando, y es de Lauren Graham. Este es el libro que publicó, me parece que hace 2 años, lleva por nombre Talking as Fast as I Can. Busqué a ver si tenía traducción al español y aún no la tiene, pero si leen en inglés les recomiendo 1000 por 1000 este libro porque la verdad está muy divertido. Si les gusta mucho la actuación de Lauren Graham o les cae bien como persona, o no sé, simplemente les interesa saber secretillos ahí del backstage de Gilmore Girls, Lauren Graham es genial. Es una persona que no se toma en serio, que la verdad siento que ahí como la ven de Lorelai es exactamente como ella es en la vida real. Este libro es muy corto, se lee muy rápido y como les digo está genial por si son fans de la serie. Trae muchas cosas sobre A Year in the Life, la versión de Netflix. Entonces, el siguiente libro es El Buen Doctor y este fue escrito por Paul Kalinati, me parece que se pronuncia su nombre. Este es el libro de no ficción que he leído más recientemente, me gustó muchísimo. Es un libro muy triste, trata sobre la vida de Paul Kalinati, que ya falleció. Este libro lo escribió cuando a él le diagnosticaron un cáncer terminal de pulmón a los 35 años. Estaba a punto de recibirse en la carrera de neurocirujano, o sea, le había tomado muchísimos años llegar hasta ese punto. Se había preparado bastante y justamente en ese momento, cuando está como que a 1 año ya de terminar y ya poderse recibir como doctor, le sucede esto. Es un libro donde él medita sobre sus experiencias como doctor y todo lo que él tuvo que pasar para llegar ahí, cómo fue que decidió ser neurocirujano. Y la segunda parte del libro nos habla un poco sobre cómo es vivir con una enfermedad terminal. Ve los paralelos sobre el doctor que está sano y que está salvando vidas, al igual que también enfrentándose a la muerte día a día con pacientes, y ya después es él mismo enfrentándose a la muerte y lo hace de una manera muy digna, muy valiente. Se los recomiendo si les interesa los temas de medicina o neurocirugía. Ahora les voy a hablar de #Girlboss de Sofía Amoruso, que es la creadora de Nasty Gal. Este libro ha llegado a mi lista de favoritos de no ficción porque te inspira, te motiva, hace que hagas algo de tu vida, te da la iniciativa para que creas en ti mismo. Ella comenzó su negocio vendiendo ropa en eBay que se encontraba en tiendas vintage. Tenía como que un muy buen ojo para ver cosas que creía que se iban a vender a muy buen precio en eBay, y así comenzó. Usaba a sus amigos de modelos para las fotos y les pagaba como llevándoles una hamburguesa o algo así. No tenía nada de dinero, la verdad. Ella ya no vivía con sus papás, estaba sola en San Francisco, me parece, yendo a la escuela cuando empieza a hacer todo esto de eBay, y de repente le pega, tiene que abrir su propia tienda que se convierte en esta marca llamada Nasty Gal. Siempre lo hizo a su manera, rompiendo las reglas, siendo ella misma. Yo lo leí en un tiempo donde acaba de terminar la universidad y mi carrera no me había gustado, entonces no sabía qué iba a hacer de mi vida, y en eso me llega este libro. Fue algo que me motivó, me hizo como que abrir mis horizontes y ver más allá de la carrera que estudié y lo que se supone que tenía que hacer, y hacer algo que en verdad me llenara de pasión, que me gustara, que fuera algo a lo que yo le podía echar todas las ganas. Yo siento que por eso este libro se ha convertido en uno de mis favoritos. Ese es todo el mensaje de este libro, como sé tu propio jefe, cree en ti mismo,
no importa si nadie más cree en ti mientras tú creas en ti mismo. La siguiente lectura es Brain on Fire de Susanna Cahalan. Este libro tampoco tiene traducción al español aún, igual que #Girlboss, se me olvidó mencionarlo, pero tampoco está en español aún. Este libro es uno que me impactó muchísimo, al igual que El Buen Doctor. Es uno de esos libros que va mucho del tema de la medicina. Susanna Cahalan está narrando su propia historia. Cuando ella tenía 24 años de edad, le dio una enfermedad muy rara que casi la mata porque nadie sabía qué era lo que tenía. Al principio los síntomas empiezan como una gripe común y corriente, entonces ella ni lo pela, lo deja pasar, y conforme va pasando el tiempo los síntomas se empiezan a poner un poquito más graves, termina siendo una enfermedad muy grave y muy poco común, y se trata de el mes donde todavía no se le diagnosticaba la enfermedad. Se la pasó internada en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Es una lectura muy fuerte, pero la verdad se las recomiendo. El siguiente libro en la lista yo creo que es el más chismosón, por así decirlo, del que les voy a hablar hoy. Les voy a mencionar el libro y se los voy a poner por aquí. Lleva por nombre The Bling Ring, tampoco está en español aún. Los eventos que describe este libro sucedieron alrededor del 2008-2009, en el tiempo que Lindsay Lohan, Paris Hilton, las chicas de The Hills y toda esa bolita eran muy populares en Hollywood. En este tiempo anda una banda de adolescentes que robaba casas, pero de famosos nada más, y de famosos así jóvenes como los que les dije. Estaban entrando a las casas de estas personas y les estaban robando su ropa, sus bolsas, zapatos. Esta banda, a la que se le conoció como The Bling Ring, querían sentirse como si fueran parte del círculo social de estas celebridades y tener las cosas que ellos tenían. La verdad es que debatí mucho si incluir este libro en la lista o no. No aporta mucho más que chisme, como les digo, pero yo estaba muy al pendiente de este caso cuando estaba sucediendo, así que cuando salió el libro tuve que leerlo para ver exactamente qué es lo que estaba pasando. El siguiente libro se titula Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert, que es la misma escritora de Eat, Pray, Love. Lo leí el año pasado y la verdad es que me gustó bastante. Es un libro que habla sobre cómo desatar tu lado creativo cuando tenemos una idea, cómo tomarla en ese justo momento y trabajar con ella, no ignorar todas las ideas que nos van llegando, sino explotar todo ese potencial que hay en una mente que es muy creativa. Habla también mucho sobre la perseverancia. Si estás comenzando algún proyecto, seguir adelante en ese camino creativo que no siempre es tan fácil de seguir. El momento donde nace la idea a llevarla a cabo y ya verla totalmente florecer es un proceso largo, puede ser difícil y no muchas veces llegamos del punto A al punto B. De eso precisamente habla este libro. Si les falta esa motivación, si tienen ideas de hacer cosas cool y nunca terminan haciendo nada, o empiezas pero luego dejas ahí todo tirado, creo que este es un muy buen libro para aprender sobre perseverancia, cómo hacerle para llevar esa idea a cabo hasta el final, cómo seguir emocionado por el trabajo o el proyecto durante todo el proceso. Y el último libro en mi lista de libros recomendados de no ficción es este que tengo por aquí, El Chico de las Estrellas, de Chris Puello. Me gustó muchísimo. Se enfoca mucho en el tema de la sexualidad. A sus 15 o 16 años, Chris comienza una relación con otro chico y cómo es navegar el primer amor cuando eres homosexual y en la escuela te están haciendo bullying. Su abuela, que es con la persona con la que él vivía en ese momento, siempre lo apoyó muchísimo, pero está muy triste porque habla de esta relación que no fue nada perfecta, su primera relación con un chico. Es muy fácil meterte en su historia y sentir como que él es tu amigo, como que te está contando la historia a ti personalmente, quieres que todo vaya bien. Es un libro que te abre los ojos, una historia muy bonita, te hace llorar, te hace reír. Ok amigos, y eso es todo por el video de hoy. Espero que en esta pequeña lista de libros de no ficción hayan encontrado algún libro que les haya interesado, o si ya leyeron algunos de estos libros, cuéntenme abajo en la cajita de los comentarios qué pensaron. Al igual me encantaría que me dejaran también recomendaciones de libros de los que yo no hablé en esta lista de no ficción para leer, algo que me puede inspirar o algo que me va a hacer llorar también, no sé, o me va a dar un nuevo entendimiento de algún tema. Es bueno de vez en cuando salir de la rutina y leernos algo diferente. Gracias por ver este video y como siempre les mando mucha vibra positiva y los veo en el próximo. No matter